Esta es nuestra penúltima clase y el día de hoy voy a hablarles un poquito acerca del evento vascular cerebral. Este evento vascular cerebral hay de dos tipos: el evento vascular cerebral de tipo isquémico, el evento vascular cerebral de tipo hemorrágico. Y este evento vascular cerebral ocurre obviamente dentro de las arterias del cerebro. Mucho tiene que ver este evento vascular cerebral, sobre todo el isquémico, con lo que vimos en algún momento dado con la situación de un infarto por el miocardio, en el cual entendíamos que en el corazón una trombosis o una oclusión de la arteria coronaria provocaba pues daño, y en este caso no es diferente. Puede ocurrir finalmente en el evento vascular cerebral isquémico un evento de trombosis, un evento de oclusión que generará pues daño a nivel, no a nivel de corazón, sino actualmente en este momento ya habrá daño a nivel neurológico. Para poder entender esto, entonces tendremos que irnos realmente a las bases de la neurología y de la neuroanatomía que ustedes estudiaron en los primeros años de la carrera. Entonces aquí lo único que les voy a ir describiendo es el origen de este polígono de Willis. Este polígono de Willis está conformado por tres arterias: la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior y la posterior, que generan finalmente la circulación cerebral en general, donde ocurre el evento vascular cerebral, ya sea tanto isquémico como también el evento vascular cerebral hemorrágico. Aquí lo que ustedes pueden ver es una arteria, una aorta, y de esta aorta vean ustedes cómo van naciendo las dos primeras arterias que nacen de esta aorta, que son las coronarias. Pero aquí lo que me interesa es que a nivel de la arteria aorta ascendente nace un primer ramo, que es la carótida común del lado derecho, y ya casi en el cállaro de la aorta nace otro ramo que se llama arteria carótida común izquierda. Estas dos arterias carótidas comunes o primitivas van a generar, por otro lado, dos divisiones. Estas dos divisiones las pueden ver ustedes de este otro lado, en esta imagen, en la cual tenemos esta arteria carótida común. Vean ustedes, de este lado aorta, de este lado la arteria carótida común, la primitiva, y esta primitiva da dos vertientes. Una que es la arteria carótida externa, que en este momento no le vamos a tomar mucha importancia, y del otro lado lo que sí es importante es que vean cómo de la arteria carótida común nace la arteria carótida común izquierda o derecha, dependiendo del lado de la cabeza en el que estamos pensando, y que esta arteria carótida interna va a generar dos circulaciones: la circulación anterior y la circulación posterior. Esta además va también en un momento dado a unirse a la circulación posterior, que deriva, ustedes verán de este lado, deriva a nivel de puente, de nivel de médula espinal, de una arteria llamada arteria vertebral. Y esta arteria vertebral, vean cómo es que va aquí sobre todo la región de los huesos vertebrales, para generar una circulación posterior. Esta circulación posterior, como ustedes ven, la estoy pintando en azul, va a unirse en algún momento dado a la circulación tanto de la arteria cerebral media, tanto de la arteria cerebral anterior, generando entonces un famoso polígono de Willis. Este polígono de Willis lo pueden ustedes ver acá, y este polígono de Willis, las arterias cerebrales anteriores, media y superior y posterior, pues van a unirse mediante algunas arterias comunicantes. ¿Ok? Ven ustedes aquí acerca de la arteria cerebral anterior. Esta arteria cerebral anterior vimos que nacían todas de la arteria carótida interna, ya sea derecha o izquierda, y ustedes van viendo cómo esta arteria carótida común tiene aquí una región petrosa, llega o entra al cerebro, y cuando entra al cerebro, pues esta arteria, vean cómo genera la circulación anterior. De esta misma forma, ustedes verán aquí como este mismo ramo de la arteria carótida interna también genera la circulación media, que veremos después. En este caso, al hablar de la circulación anterior, vean cómo nos ubicamos a este nivel, en la arteria cerebral anterior, en este origen de esta arteria cerebral anterior, directamente o desde la arteria carótida común interna, va a dar pues irrigación hacia muchos lados del cerebro. Inicialmente ven ustedes cómo va a dar irrigación a las arterias orbitofrontales medias, va a dar irrigación, por ejemplo, también a arterias callosomarginales, arterias frontopolares, también irrigará a otras regiones, por ejemplo las perrolándicas, las arterias pericallosas, y finalmente por incluso a irrigar cierta corteza sensitiva y cierta corteza motora.
Este es lo importante de esta arteria cerebral anterior, y aquí un resumen de lo que irriga esta arteria cerebral anterior. Va entonces a suplir porciones pues de la región de lóbulos parietales y frontales, también en regiones medias, al igual que también a nivel del pedúnculo cerebral, del puente lateral, de la región del cerebelo, sobre todo en la superficie anterior inferior del flóculus, y también va a formar parte de este plexus coroideo a nivel del ventrículo lateral. La arteria cerebral media, que esta es otra arteria que hemos visto que nace de la arteria carótida común derivada de la arteria carótida interna, va a generar también circulación, pero esta circulación, como ustedes ven de este lado, es más superficial, va más por arriba del cerebro, no va en medio, va más superficial, y esta arteria cerebral media, como ven ustedes aquí, pues va a tener también irrigación pues a muchos lados. Como ustedes ven de este lado, va a tener ciertas arterias, por ejemplo las arterias orbitofrontales, va a tener también irrigación hacia arterias rolándicas o prerrolándicas, va a tener circulación hacia arterias o regiones centrales rolándicas, al igual que también va a llegar a tener ciertas circulaciones hacia arterias parietales, hacia arterias también parietales posteriores, hacia arterias, por ejemplo, de la arteria angular, y hay otras porciones que también va a irrigar, como por ejemplo estas regiones que son las de la arteria temporal posterior, arteria temporal media, y también la arteria temporal como tal, la arteria temporal la más temprana en su derivación. Estas arterias cerebrales medias van a irrigar a regiones corticales motoras, sobre todo a nivel somatosensorial, tanto como primarias motoras, y son las responsables de que exista movimientos a nivel de rostro, tronco y miembros tanto superiores como tanto también inferiores. Da irrigación a la corteza auditiva, da también irrigación a ganglios basales, a cápsula interna, y se divide esta circulación se divide en dos. Esta circulación, como ustedes ven de este lado, lo pintan en amarillo. Aquí está la arteria, el inicio de esta arteria carótida, cerebral media, y ustedes van a ver como en amarillo pongo una circulación anterior. ¿Está bien? Esta es la circulación anterior, todo lo que ustedes ven aquí es la circulación anterior, y en verde vean como la misma arteria carótida cerebral media también tiene una división inferior. Esta es por eso que llamamos que tiene dos divisiones esta arteria, y en la división anterior o división superior, como ustedes ven de este lado, pues va a irrigar a ciertas zonas llamadas, sobre todo la más importante, la zona de Broca, que es la responsable pues de que tengamos producción de lenguaje, comprensión, escritura. Y por otro lado, la región inferior, la voy a poner en verde para que no se les olvide, va a ofrecer irrigación a una región muy importante que es la zona de Wernicke, que es la responsable de que comprendamos el lenguaje, de que desarrollemos un lenguaje. Y entonces cuando alguna de estas arterias, ya sea en la rama superior o inferior, llegan a, por ejemplo, a no tener circulación, entonces llegamos a tener evento vascular cerebral isquémico, en este caso, de arteria cerebral media en regiones superiores e inferiores. Si en un momento dado yo llegara a tener alguna alteración de que no puedo irrigar la división superior y no tengo entonces esta irrigación en la región de Broca, tendré una afasia, la llamará afasia de Broca. O por el otro lado, si la región inferior es la que llega a tener problema de circulación y flujo, entonces tendré una afasia de Wernicke, bueno, en la cual pues tendremos alteraciones para poder comprender el lenguaje o desarrollar el lenguaje. Y en el caso del área de Broca, cuando está afectada el área de Broca, pues el paciente no podrá reproducir ningún tipo de palabra, lenguaje, o tampoco va a poder escribir. Son puntos importantes que tienen que recordar de esta neuroanatomía. Ahora bien, la circulación posterior ya habíamos visto que viene de la arteria vertebral, y esta va a irrigar sobre todo a regiones occipitales, sobre todo a regiones del lóbulo occipital, tanto como también en la región o la parte inferior del lóbulo temporal. Va a irrigar al tálamo y también a la cápsula interna, que es muy importante, ya que esta tiene pues muchos puntos muy importantes al respecto de centros neumotáxicos y vasovagales. Bien,
Aquí lo que ustedes pueden ver en esta imagen es finalmente cómo se va conformando esta circulación, tanto la circulación anterior, la circulación media, la circulación posterior, y aquí les dejo en la imagen cómo es que se ven la afección en un momento dado. Si hiciéramos algún estudio de imagen, cómo se vería la afección, como por ejemplo, si hablamos en rojo, arteria cerebral anterior, vemos que la región que se está realmente pues afectando son las zonas internas del cerebro. Todas estas zonas rojas del cerebro son las que se van a afectar, y por eso es que decimos que el paciente se frontaliza. Además de que puede llegar a hacer otras cosas, pero lo principal es que a veces el paciente se frontaliza. Si hablamos de la arteria cerebral media, van a ver que está en color amarillo, y la arteria cerebral media, entonces, como ven ustedes, son regiones que son más laterales. Ven ustedes aquí todas las regiones amarillas que se están pintando, son regiones laterales, y depende en dónde estemos, de dónde se haya afectado la circulación, ya sea circulación en su división superior o en su división inferior, tendremos entonces esa característica de afasia, ya sea de Broca o afasia de Wernicke. Si no recuerdan lo que es afasia de Broca o Wernicke, es ahorita un buen punto para que vayan al internet y repasen qué es afasia de Broca o afasia de Wernicke. Y por último, la arteria cerebral posterior. Vean ustedes cómo es que en verde llega a irrigar pues regiones posteriores. Como ustedes ven este lado, cerebelo, parte de regiones posteriores, parte de tálamo, cápsula interna, en fin. Entonces así es como se van dividiendo estas arterias y se van regionalizando pues la irrigación de las arterias como tal. Ustedes pueden ver aquí una visión de la región, una visión media o una visualización media de la irrigación, tanto como una visualización lateral de las diferentes irrigaciones de la arteria cerebral posterior, media y anterior. Ahora bien, en cuanto a la epidemiología, ustedes vean cómo es que este infarto o este evento vascular cerebral se define como tal, como pues un infarto. Hablando de isquemia, bueno, que finalmente el mayor tipo de evento vascular cerebral va a ser el isquémico, entre el 80 y el 90% va a ser isquémico. Entonces lo definimos como un infarto a nivel cerebral, a nivel espinal o incluso también a nivel de la retina. Representa más o menos un 71% de todos los infartos a nivel global, y es la segunda causa de muerte también a nivel global, y es la principal causa sobre todo de esto, de gente que deja de hacer cosas porque llega a tener pues incapacidad de poder mover la parte del brazo, una pierna, ya no puede hablar, ya no puede comprender lo que decimos. Entonces son cosas que pueden llegar a ocurrir, y entonces pues es importante esto, es la principal causa de incapacidad. Afecta más o menos ustedes pueden ver en la imagen, aquí del mapa pueden ver cómo es que se va distribuyendo el evento vascular cerebral a nivel mundial, y se considera que afecta a 13.7 millones de personas a nivel global por año, esto incluyendo obviamente eventos vasculares isquémicos como hemorrágicos, y la incidencia global más o menos en 2006 era de 9.5 millones, y más o menos se están contabilizando 5.5 millones de muertes al año, esto en el mundo, con una sobrevida más o menos a nivel mundial de unos 80 millones de personas, y esto es debido pues que hay más médicos que reconocemos evento vascular cerebral y podemos hacer algo. La incidencia es mucho más alta, como ustedes ven aquí, en hombres que en mujeres, y bueno, pues ni modo, nos tocó a los hombres tener que resolver este tipo de problemas. Ustedes ven aquí el riesgo de evento vascular cerebral, y se considera que el 90.5% del riesgo son atribuibles a factores de riesgo que pueden modificarse. Y aquí les pongo finalmente cuáles son esos factores de riesgo. Ustedes pueden ver aquí que tener glucosas plasmáticas altas en ayuno, que es prediabetes, es un factor de riesgo para un evento vascular cerebral. Niveles altos de colesterol, niveles altos de presión arterial sistólica, al igual que niveles altos de índice de masa corporal, es decir, obesidad, tienen que ver entonces como factores de riesgo modificables para un evento vascular cerebral. ¿Podemos hacer algo con respecto a ello? Claro que sí, porque podemos intentar prevenir. Existen 5 causas principales o líderes que están llevando al mundo al paciente más que nada a estar incapacitado, y esto se ajusta dependiendo de los días de su vida que quedará incapacitado después de un evento vascular cerebral. Y para esto entonces tenemos ciertos factores que hacen esto, como por ejemplo incremento en la presión arterial sistólica, dietas bajas en frutas, alto índice de masa corporal,
al igual que también, por ejemplo, dietas altas en sodio, que recordarán sus clases de hipertensión, tenían que ver el sodio con la hipertensión, y también el tabaquismo. De este lado, lo que estamos diciendo es cuántos millones de personas y de incapacidad día tenemos más o menos. Bien, aquí tenemos 72.3 millones de pues días de vida ajustados con incapacidad, al igual que la dieta baja en frutas provoca estos 40.2 millones. Las dietas, el índice de masa corporal alto provoca esto, al igual que las dietas altas en sodio van a provocar esto, o el tabaquismo provocará esta condición de 23.3 millones de días vida ajustados para incapacidad en un paciente que pudiera trabajar, no pudiera estar incapacitado, pero esto contabilizado a nivel mundial causa entonces un gran problema social. En este estudio, que es el estudio Interstroke, que se realizó en 22 países a nivel mundial, pues se encontraron 10 factores que contaban más o menos con pues, estos factores de riesgo que podemos encontrar a nivel mundial, que tienen que ver con el evento vascular cerebral. Y esto es entonces historia de hipertensión, niveles bajos de actividad física, niveles altos de apolipoproteína B, la dieta, obviamente una dieta occidental, una dieta alta en grasa, azúcares y también sodio, alto índice de índice carrera, cintura carrera, que también tiene que ver con el síndrome metabólico, y algunas otras cosas que también aquí interesantemente mencionan es, por ejemplo, el estrés psicosocial, la depresión, el tabaquismo, las causas cardíacas, que son muy específicas, como por ejemplo la fibrilación auricular, el infarto previo al miocardio anterior, la ingesta de alcohol alta y también la diabetes, son causas que están generando evento vascular cerebral a nivel mundial. Y ven ustedes aquí esta parte, ¿no? El estrés psicosocial, que cada día esta vida nueva, ¿verdad?, a nivel occidental, esta vida moderna que nos va dando de estrés, trabajo, estudio, tráfico, en fin, puede también ya está considerado como un factor pues, atribuible de evento vascular cerebral. Ahora bien, vamos a lo importante, que es la fisiopatología. La fisiopatología es realmente muy sencilla. Si tenemos en cuenta que un evento vascular cerebral hay de dos tipos, un evento vascular cerebral en el cual hay isquemia y en el otro hay hemorragia, bueno, hablemos de la isquemia. En el caso de la isquemia se debe a que algo tapa las arterias del cerebro. Y entonces esto, algo que tapa las arterias del cerebro, finalmente va a ser un trombo o una placa de ateroma. Entonces hay causas ateroembólicas o tromboembólicas que vamos a tener, y estas causas ateroembólicas o tromboembólicas las dividimos ya sean de arterias grandes, ya sean de arterias pequeñas o ya sean en gente joven. Como ustedes ven de este lado, entonces tenemos de estos orígenes tromboembólicos, es decir, un trombo que viaja a distancia hasta el cerebro y se aloja en el cerebro provocando isquemia. Generalmente se deben a arteriosclerosis, se deben también a enfermedades como por ejemplo la fibrilación auricular, y en el caso de pequeños vasos, entonces también tiene que ver con incrementos en la presión arterial, que generalmente siempre es alta, la presencia de diabetes, y epidemiológicamente Asia es un continente, el cual se ve muchísimo evento vascular cerebral asociado a pequeños vasos. Estos pequeños vasos llegan a infartarse. Los pequeños vasos generalmente están muy centrales, muy adentro del cerebro, generando isquemias de parénquima o isquemias parenquimatosas que generan grandes daños e incapacidad. En el caso de los jóvenes, llega a ocurrir muchas veces disección de arterias, sobre todo arterias de la circulación posterior, al igual que pueden existir vasculitis, que son procesos inflamatorios, y podemos encontrar pues forámenes ovales que permitan la formación de turbulencias, y esto generar entonces un trombo, al igual que podemos encontrar trastornos hematológicos que causen el evento vascular cerebral. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver que yo tengo una arteria carótida aterosclerosada. Lo siguiente que ocurre, ustedes pueden ver aquí cómo es que una arteria a este nivel pues está formando un coágulo de fibrina, y este coágulo de fibrina puede llegar a generar entonces que la circulación a nivel de esta arteria pues ya no llegue a darse. Hablamos de la arteria cerebral media en este caso, y si no llega a darse esta circulación, obviamente yo tendré en algún momento dado alteraciones pues en toda esta parte del cerebro. Obviamente habrán circulaciones, como todas están interrelacionadas, habrá circulación posterior, habrá circulación anterior,
que en este caso la circulación anterior puede intentar irrigar zonas para que exista menos infarto, pero esto a veces ocurre, a veces no llega a ocurrir. De este lado les dejo esta tabla para que la puedan estudiar, en la cual nos habla un poquito de cuál es la etiología, por ejemplo, del evento vascular cerebral, y qué investigación, estudio hay que hacer para poder diagnosticarlo, y bueno, algunas estrategias para la prevención secundaria de este tipo de eventos. Ven ustedes aquí, vamos a ver solamente uno o dos ejemplos. La aterosclerosis, bien, que finalmente va a generar un embolismo de arteria a arteria a nivel intracraneal, pues es una etiología de este tipo de eventos, ¿no? Eventos vasculares isquémicos. ¿Qué hay que hacer para poder diagnosticarlos? Pues hay que hacer tomografías o resonancia magnética o un ultrasonido Doppler a nivel carotidio para buscar finalmente la presencia de estos trombos, ¿verdad?, que están ahí metidos, o estas placas de ateroma que pueden llegar a causar finalmente este origen ateroembólico. ¿Qué más? Pueden ustedes ver aquí otras cosas como el cardioembolismo, enfermedades de pequeños vasos, disección de arteria, vasculitis cerebral, en fin, ustedes pueden ver aquí un montón de causas que van a generar evento vascular cerebral. Pueden también ver lo que es qué estudio hay que hacer y también cómo es que intentamos prevenir de forma secundaria un evento vascular de tipo cerebral. Vale. Al respecto de la aterosclerosis, entonces sabemos que estas placas de ateroma generalmente son placas ateroscleróticas que están estenóticas y típicamente llegan a romperse, se ulceran, y cuando se ulceran entonces generan esta ruptura del trombo, y este fraccionamiento del trombo, de la placa de ateroma, genera entonces un émbolo a distancia, una arteria más pequeña que la va a tapar. Generalmente estas placas, ya saben ustedes, que están hechas de un core de muchos lípidos y que se exponen finalmente al torrente circulatorio, y que este torrente circulatorio, sobre todo cuando hay hipertensión arterial sistémica, genera entonces fuerzas de cizallamiento que rompen la placa de ateroma y que pueden dar fragmentos que viajen a distancia. Lo más frecuente de esto ocurre normalmente en la arteria carótida interna, y esto se debe a lo que les comento, ¿no?, a fuerzas de cizallamiento que causan la hipertensión sobre la región superficial de la placa de ateroma. Muy frecuentemente en Asia, como ustedes ven de este lado, y bueno, ocurre obviamente más en pacientes pues de origen asiático, o también de origen hispano, latino, más que en gente blanca. En esta fisiopatología es muy fácil de entender. En un momento dado, si yo tengo esta imagen en el cual yo tengo una placa de ateroma, y esta placa de ateroma se llega a romper por alguna situación, pues yo ya sé que la placa de ateroma, que aquí se ve, va a viajar a distancia y va a tapar alguna parte de mi cerebro. Aquí lo que ustedes pueden ver es las diferentes regiones donde se pueden llegar a generar trombos. Entonces yo puedo llegar a tener, por ejemplo, una valvulopatía, una válvula que esté anormal, como por ejemplo por endocarditis o porque esté disfuncional, que cause turbulencias y entonces generar trombos. Yo puedo llegar a tener un trombo, un émbolo cardiogénico que viaje a distancia. Puedo llegar a tener placas de ateroma, por ejemplo a nivel carotidio, que es lo más frecuente, o incluso puedo llegar a tener arterias intracraneales con aterosclerosis, o también arterias penetrantes con aterosclerosis, que generan finalmente que más fácilmente ocurra un evento vascular isquémico. Hay arterias pequeñas que pueden llegar a ocluirse. Arterias grandes, hablamos de arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y la posterior. Pero cuando hablamos de arterias muy pequeñas, hablamos de arterias que derivan de alguno de estos sistemas, de arteria cerebral media, anterior o posterior. Y en este caso, aquí ustedes ven una arteria cerebral anterior, y esta cerebral anterior, lo que está ocurriendo es que pues va a derivar otras arterias mucho más pequeñitas, estas que estoy dibujando en amarillo, y que son estas arterias lenticuloestriadas o penetrantes, así también se llegan a llamar. Cuando llega a haber oclusión o afección de arterias muy pequeñas o lenticuloestriadas, puede llegar a haber entonces alteración de estructuras subcorticales mucho más profundas, sobre todo a nivel de puente. Entonces a estos tipos de eventos vasculares cerebrales les llamamos infartos lacunares, que pueden llegar a generar algo llamado leucoarariosis con lipolialinosis,
y también microsangrados cerebrales e incluso con hemorragia cerebral. Lo importante aquí es que ustedes sepan que estas hemorragias de pequeños vasos están asociadas a hipertensión, es decir, pacientes hipertensos mal controlados que generan isquemia e infartos muy centrales. No generan infartos periféricos, son infartos muy centrales en estructuras muy centrales pues, de nuestro cerebro. Cuando hablamos de jóvenes, les decía que una de las causas era la disección de arterias. En este caso, ustedes ven aquí la imagen, una disección de una arteria derivada a que las arterias en ocasiones en la gente joven todavía no están bien conformadas y pueden llegar a romperse en varias capas. Entonces a esto le llamamos disección de aorta, que es muy frecuentemente en niños y que esto es mucho más frecuente en arterias carótidas y sobre todo también en arterias vertebrales, es decir, en las arterias que generan la circulación posterior. Es posible que estos pacientes puedan llegar a tener esta ruptura de las arterias con disección solamente por el hecho de tener una tos un poquito más forzada o incluso por estornudar, y también se puede llegar a dar de forma espontánea en dos patologías, la fibrosis o la displasia fibromuscular y en el síndrome de Ehlers-Danlos. Obviamente se entiende en este sentido de que estas dos enfermedades generan vasos frágiles muy elásticos que fácilmente se pueden llegar a romper. Hay causas cardiológicas del evento vascular cerebral y en estas causas pues hablamos principalmente de la fibrilación auricular, del flóter y otras cosas también como por ejemplo hipertensión crónica, enfermedad cardiovascular pues, crónica también, valvulopatías, hipertiroidismo y también todo esto que ustedes están viendo acá pues se asocia mucho más cuando tenemos un incremento en la edad, es decir, gente mucho mayor. Y eso no es común ahora, ¿verdad? Que vivimos mucho más tiempo y también tiene que ver con la obesidad. El incremento en el índice de masa corporal genera algo llamado síndrome se me fue el nombre ahorita, síndrome metabólico que está asociado a hipertensión, diabetes, patología cardiovascular y obviamente está incluido el evento vascular cerebral. Muchas veces para poder evaluar la posibilidad de que un paciente llegue a tener un evento vascular cerebral isquémico asociado a fibrilación auricular, llegamos a hacer hay algunas pues calculadoras, hay algunos scores y este es el más famoso para la FA. No es necesario que se lo aprendan, solamente aquí es necesario que sepan que como por ejemplo enfermedad renal crónica, apnea del sueño que no sea tratada, fibrilación auricular, alteraciones electrocardiográficas, al igual que por ejemplo alteraciones séricas como por ejemplo la elevación de ProBNP o troponinas pueden llegar a tomarse en cuenta para poder hacer ese tipo de score y poder predecir en un momento dado que un paciente con fibrilación auricular puede hacer o no un evento vascular isquémico. La fisiopatología de esto es bastante sencillo. Bueno, aquí con esto vamos a finalizar la primera parte de la plática, son ya 30 minutos de charla. Ustedes ven aquí cómo es que va corriendo, lo vamos a poner en azul, va corriendo aquí un eritrocito, ahí va el flujo vascular en una arteria cerebral, puede ser cualquier arteria cerebral que ustedes digan o se imaginen, puede ser arteria cerebral media, anterior o posterior, y ustedes lo que ven es finalmente aquí la presencia de un coágulo. Cuando yo tengo un coágulo, entonces la circulación ya no llega a suceder, ya no hay formación, ya no hay flujo sanguíneo, y al haber una reducción de este flujo sanguíneo, lo que ocurre finalmente es que llegamos a tener fenómenos de hipoxia, isquemia y falta de glucosa, tanto como de oxígeno. Esto entonces en un momento dado va a alterar la bioenergética de mi sistema neurológico, sobre todo de neuronas y de neuroglía, lo que va a generar en un momento dado un exceso de aminoácidos excitatorios. Y el principal aminoácido excitatorio es el glutamato. Este glutamato va sobre un cierto receptor bien importante que ahí ustedes ven, y este receptor genera en un momento dado la entrada de un exceso de calcio, y esta entrada de exceso de calcio generará pues la producción de este óxido nítrico mediante el óxido nítrico inducible, y lo que genera esto es finalmente la producción, como ven de este lado, de reactantes de especia, es decir, radicales libres que van a generar lesión neuronal.
Esto como consecuencia lleva a la lesión mitocondrial y esto llega finalmente a la liberación de citocromo C y esto lleva finalmente después a la activación de las caspasas y esto lleva a la fragmentación del DNA y por lo tanto la neurona llega a tener una muerte, es decir, una muerte neuronal. Y esto es derivado de que yo tengo un coágulo que evita el flujo sanguíneo cerebral. Por otro lado, estos mismos glutamatos, estos mismos excesos de excitatorios o sustancias excitatorias, genera también, como ustedes ven de este lado, a nivel del astrocito, también entrada de calcio con pues alteraciones en la homeostasis del astrocito y esto entonces generará finalmente, después de cierto tiempo, la presencia de cicatrices a nivel de la glía. Entonces también ahí puede haber alteraciones, tanto como también pueden haber alteraciones por la reducción del flujo sanguíneo que ustedes ven de este lado a nivel de la barrera hematoencefálica que disfunciona, generando esto una respuesta inflamatoria y esta respuesta inflamatoria, como ven ustedes aquí, se agrega a lo que ya teníamos en un momento dado por la presencia de reactantes de oxígeno con una respuesta proinflamatoria, generando entonces más muerte neuronal. Pero no solamente eso, sino que los aminoácidos excitatorios, sobre todo como ya comenté, el glutamato, generan nuevamente, como ustedes ven acá, el exceso en calcio, en este caso hablando de microglía, y esto genera entonces un evento de isquemia de forma inicial con un incremento en la respuesta proinflamatoria y esto va a generar también respuesta nuevamente inflamatoria con mayor tanto muerte neuronal como también muerte de microglía, muerte también de astrocitos y vean ustedes cómo acaba esto con este exceso de aminoácidos excitatorios, sobre todo el glutamato, con la entrada de un exceso de calcio que ahora al oligodendrocito le va a dar en la torre y va a hacer que llegue a morir. ¿Okay? Como ven ustedes aquí, la fisiopatología del evento vascular cerebral isquémico llega a ser muy interesante. Entonces les dejo la tabla para que ustedes la puedan llegar a analizar. ¿Okay? Bien, vamos a continuar un poquito con esto, solamente para decirles que existe una zona de necrosis, obviamente. Esta zona de necrosis que he puesto en rojo acá es una zona en la cual ya no se va a recuperar. Generalmente tenemos entre 4 a 5 minutos sin flujo vascular cerebral para que podamos llegar a tener una zona de isquemia. Y esta zona en verde que ustedes ven acá, esta zona en verde es una zona llamada una zona de penumbra. Esta zona de penumbra es una zona que está en un momento dado con disminución de la actividad metabólica a nivel neurológica y que en un momento dado se puede llegar a salvar. Pero si esto no hacemos nada porque la zona de penumbra se conserve, no se isquemie, lo que va a ocurrir es esto que ustedes ven acá. De una zona de penumbra chiquita va a tener una zona de penumbra mucho más grande, pero más chiquita, luego más chiquita, hasta que finalmente, como ustedes ven aquí, en la última parte, pues la zona de isquemia abarca toda la región, incluso las zonas de penumbra quedan salvables. Cuando nosotros necesitamos hacer algo, entonces es eso, ¿no? Hay que intentar presalvar o salvar las zonas de penumbra, estas zonas que se están tratando de conservar a pesar de que en el centro ya hay necrosis. Bien, la siguiente parte de la plática va a hablar de manifestaciones de este evento vascular cerebral. Vale, regresamos entonces. Y cuando hablamos de evento vascular cerebral, entonces hablamos de dos tipos de evento vascular cerebral. Hemos dicho el evento vascular cerebral isquémico y el evento vascular cerebral hemorrágico. Y cuando hablamos de isquemia, hay dos tipos de evento vascular cerebral isquémico: el isquémico total y el isquémico transitorio. El isquémico transitorio es aquel que ocurre en algunos segundos, incluso antes de 24 horas. El paciente, a pesar de haber tenido algunos síntomas de una disminución de flujo vascular, llega a recuperar este flujo vascular y mejoran las condiciones. A eso le llamamos evento vascular isquémico transitorio. Puede durar entre minutos a segundos, incluso puede llegar a durar las manifestaciones y el daño durante 24 horas, pero no más de 24 horas. Es lo que define el evento vascular isquémico transitorio. Si las manifestaciones de este evento vascular isquémico perduran más de 24 horas, a esto ya no es transitorio. Esto le llamamos ya un evento vascular cerebral. Y para hablar de evento vascular cerebral, entonces este evento vascular cerebral se divide en tres síndromes.
Estos síndromes tienen que ver mucho que ver con la arteria que se haya dañado, se haya ocluido. Empezamos con el síndrome de arteria cerebral media. Este síndrome de arteria cerebral media es el más sencillo, es el más característico que vamos a encontrar, es uno de los más frecuentes que vamos a encontrar en estas manifestaciones de evento vascular cerebral. Ustedes pueden ver aquí cómo tenemos, recordar la neuroanatomía. Aquí en esta parte amarilla voy dibujando la parte inicial de la arteria carótida interna, que nacía de la arteria carótida común, ¿se acuerdan? Y esta arteria carótida común interna, vean cómo va aquí pues yendo, ¿verdad? Pues de poquito a poquito hacia arriba. Hay una zona petrosa en la cual pues llega, y ustedes ven aquí que esta arteria cerebral media se llega a dividir en dos porciones. Una porción llamada M2, que ustedes ven ahí, es la primera porción de esta arteria cerebral media intracerebral, y la porción M3, que es la segunda porción de esta arteria cerebral media. Esto es en la división superior. Recuerden que la arteria cerebral media tiene dos divisiones, la porción superior o división superior y la división inferior. Como esta arteria cerebral media superior tiene que ver con regiones sensoriales y motoras, entonces cuando llegamos a tener alteraciones por falta de flujo a nivel de estas arterias, entonces ya sean M2 o en M1, tenemos debilidad a nivel de rostro o de cara. Llegamos a tener también alteraciones en la fuerza en piernas, al igual que también llegamos a tener dificultades en la sensibilidad o la propiocepción de este tipo a nivel ipsilateral. Y además de esto hay una fascia dominante de tipo hemisférica, que es una fascia expresiva o de Broca. ¿Okay? Entonces esto es lo más característico, y siempre esto es contralateral al cerebro que se haya afectado. Si el cerebro que se afectó, por ejemplo en este caso que fue el cerebro derecho, entonces todas estas características que están viendo de alteraciones en el cuerpo, en los brazos, en piernas, en alteraciones en la sensibilidad, van a ser contralaterales, es decir, en mi cuerpo izquierdo. ¿Okay? Y esta es la primera división de la arteria cerebral media. Si por alguna razón llegamos a tener alteraciones en la segunda porción de esta arteria cerebral media en su división inferior, también se dividen en regiones M2 o en M1, pero independientemente sea región M1 o M2, lo que vamos a tener como característica clínica o manifestación va a ser la presencia de una hemianopsia homónima contralateral, al igual que de grafestesia, estereognosis, apraxia y una fascia hemisférica de tipo receptiva, es decir, una fascia de Wernicke. Y esto es lo característico de esta arteria cerebral media en su división inferior. Es posible en un momento dado que yo llegue a tener alteraciones no en en la división superior o en la división inferior, sino a nivel del tronco de estas arterias cerebrales cuando se van a dividir en superior o inferior. A esta región se llama región M1. Y cuando tenemos que tener alteraciones en la región M1, es posible que llegue a tener alteraciones tanto de debilidad en rostro y en brazos, y también el involucro de la cápsula interna puede provocar una parálisis de la pierna contralateral. Y esto es lo que se llega a observar cuando una oclusión de esta arteria cerebral media ocurre en la porción M1. Cuando llego a ocluir muy cerca de la división y posterior a las arterias lenticuloestriadas, llego a ocluir este tronco de esta arteria cerebral media, puedo llegar entonces a ocluir ambas divisiones. Bueno, si yo en un momento dado la lesión ocluye la división superior y la división inferior, entonces voy a tener alteraciones de ambas cosas, es decir, hemiparesia hemicorporal contralateral con alteraciones en la sensibilidad contralateral, al igual que grafestesia, apraxia, estereognosis, que ocurre obviamente en la división inferior. Es posible entonces que yo tenga incluso también dos tipos de afasia de Broca, afasia de Wernicke, es decir, una afasia de tipo mixta, y esto ocurre cuando se ocluye el tronco de esa arteria cerebral media posterior a el involucro de arterias lenticuloestriadas. Para que ustedes se den cuenta más o menos de esto, recuerden ustedes el pedúnculo que hablábamos, que ustedes estudian algún día, y este homúnculo.
¿verdad? Estos homúnculos que ustedes estudiaron en neuroanatomía, pues dan cabida muy bien a que tenemos regiones pues, sensoriales, regiones motoras, y dependiendo si nos estemos hablando de una división superior de la arteria cerebral media, tenemos alteraciones a ese nivel que ustedes ven, o si tengo alteraciones en la región inferior de la arteria cerebral media o en la división inferior, tendré también entonces este tipo de alteraciones, la grafestesia, la praxia, la esterognosis se entiende, o tanto como se entiende también el hecho de que la arteria cerebral media en su división superior, pues va a caracterizarse por una afasia o una hemifasia hemicorporal contralateral. ¿Ok? ¿Por qué contralateral? Ya ven ustedes aquí que está la decusación de las pirámides, y eso hace que la alteración en una parte del cerebro se traduzca en otra parte del cuerpo, es decir, es contralateral. Cuando hablamos de la arteria cerebral anterior, este es un poquito diferente, hablamos de que hay alteraciones en esta región de la arteria cerebral, una región mucho más central, y cuando hablamos de una región mucho más central, entonces hablamos de frontalización generalmente. Aquí ustedes ven en la tomografía una región mucho más oscura, y esta región mucho más oscura es una región que pues está perdiendo flujo vascular y se está haciendo isquémica. Es posible que podamos llegar a tener característicamente de la arteria cerebral anterior pues una parálisis, una paresia de la pierna contralateral más que de una paresia a nivel de brazos, o podemos encontrar también debilidad en ambos piernas si están involucradas obviamente ambas partes del cerebro medio o de la arteria cerebral anterior. Es posible también tener abulia, tanto como lo que dijimos al principio de la charla, disinhibición o una disfunción a nivel de la ejecución, es decir, no ejecutan de forma adecuada lo que se les ordena. En algunos casos puede existir incluso un mutismo akinético o asinético, y esto sobre todo se da si existe un infarto en la cabeza del núcleo caudado a nivel bilateral. Vale. Hasta aquí con las arterias cerebrales o síndromes cerebrales, son los más importantes que ustedes tienen que saber. Siguiendo con el evento vascular isquémico, tenemos el evento vascular, el evento vascular cerebral, tenemos el evento vascular cerebral hemorrágico. Y este hemorrágico pues, es más que nada sangre, una arteria que se llega a romper, que causa obviamente una ocupación de espacio dentro del cerebro, que va a generar un incremento en la presión dentro del cerebro, algo llamado presión intracraniana, y ustedes pueden ver aquí algunas causas de un evento vascular cerebral hemorrágico, como por ejemplo trauma, tumores, malformaciones arteriovenosas, aneurismas también. En el caso de la hemorragia cerebral, la fisiopatología está muy relacionada a la ruptura de una placa de ateroma. Entonces la placa de ateroma no solamente puede generar fragmentos de ateroma, sino que también puede hacer que la arteria se rompa, y entonces con esto generamos también una hemorragia, y esto muchas veces está asociada a hipertensión crónica y también a edades mayores, sobre todo con involucro de ganglios basales, y algunos factores de riesgo que están asociados a esto es el fumar, ser obeso, tener una dieta alta en lípidos o incluso fumar cocaína. Ustedes pueden ver aquí en el dibujo cómo una arteria se ha roto y esto genera una hemorragia. La hemorragia en el evento vascular cerebral se ve como imágenes blancas. Ustedes pueden ver aquí, son imágenes hiperintensas, las cuales pues, describen un tipo de hemorragia diferente al evento vascular isquémico, que era finalmente una imagen más negra, hipointensa. Vale, pues existe un tipo de hemorragia que llamamos hemorragia subaracnoidea y que tiene que ver con aneurismas. Entonces, ven ustedes aquí una arteria de este lado y esta arteria que va aquí corriendo, que es parte posiblemente de la arteria cerebral media o posiblemente la anterior. Vean cómo tiene un aneurisma. Un aneurisma no es más que nada, más que una saculación de la propia arteria con un domo de esta propia aneurisma muy delgado, muy lábil, y que puede llegar a generar entonces pues, la ruptura. Esta ruptura generalmente causa sangrados entre la aracnoides y la pía madre, este tipo de hemorragia subaracnoidea está asociada entonces, como ustedes ven acá, a la ruptura de aneurismas, será en este rango de edades, y el síntoma más característico es un dolor severo.
un dolor importantísimo que no deja a la persona, a pesar de haber tomado muchos analgésicos, la persona sigue teniendo mucho dolor de cabeza e incluso pues alcanza picos muy intensos después de que la arteria, cuando intenta resolver el problema, la propia arteria hace un vasoespasmo y esto genera mucho mayor dolor. Obviamente el que una arteria haga vasoespasmo va a generar isquemia de flujo, obviamente pues del flujo anterior o anterógrado, ¿ok? Existe incluso también un edema que le llaman edema enojón o angry brain edema, que se da entre las 72 horas hasta los 10 días y es posible que sí exista una segunda ruptura de este aneurisma dentro de los próximos 7 días de haber ocurrido el primero. Aquí ustedes pueden ver los sitios característicos de esta situación o colocación de los aneurismas. Entonces vemos aneurismas pues en arterias carótidas internas, comunicantes anteriores o incluso en trifurcaciones. Esto que ustedes ven acá ya no es evento vascular cerebral, pero en los exámenes a veces viene parte de dos traumatismos craneoencefálicos, parte de dos sangrados por trauma craneoencefálico. Entonces hablamos del hematoma epidural y hablamos del hematoma subdural. Cuando hablamos de hematoma epidural, hablamos de un hematoma que está asociado a trauma, pues no es un evento vascular cerebral, es un trauma craneoencefálico que se asocia a la fractura de hueso de cráneo, y con esta ruptura de hueso de cráneo ocurre obviamente ruptura de alguna arteria meningia. Cuando existe la ruptura de una arteria meningia, como ustedes ven de este lado, pues el flujo de sangre llega a ser grande y por lo tanto se llega a acumular una gran cantidad pues, de sangre de forma muy rápida. Es por eso que la forma de este tipo de hematoma es cóncava hacia adentro, porque el flujo sanguíneo es importante, generando entonces una ocupación, un efecto de masa, así se llama. Por el otro lado, ustedes pueden ver que el hematoma subdural, este hematoma subdural se encuentra ubicado obviamente entre algunas capas de cerebro, sobre todo obviamente en el espacio subdural, y esto también es un trauma craneoencefálico. Será más que nada en la gente mucho mayor, grande, abuelitos que se caen de las escaleras y que de repente a los 2-3 días empiezan a tener alteraciones del estado neurológico, llegan a tener hematomas subdurales. El origen es diferente, como ustedes ven en el hematoma epidural se derivaba de la ruptura de una arteria meningia. En el caso del hematoma subdural se debe a la ruptura de un seno sagital. Por eso es que incluso la sangre, ustedes ven acá, es diferente, es azul, porque es una sangre venosa que se expande mucho más lentamente y por lo tanto la forma del hematoma, ustedes ven aquí, va pues siguiendo la estructura del cráneo y del cerebro. No es una forma cóncava hacia adentro como en el caso del hematoma epidural. ¿Ok? Entonces es solamente para que ustedes sepan las diferencias entre un hematoma epidural y un hematoma subdural, pero insisto, esto no es parte de evento vascular cerebral. ¿Vale? Bueno, muy bien, siguiendo con esto entonces, fíjense ustedes que el hecho de que yo tenga una hemorragia dentro del cerebro va a hacer que ocupe un poco más de espacio. Por lo tanto, por ejemplo, yo al tener este hematoma dentro de mi cerebro, pues es una cantidad de sangre extra que no estaba incluida dentro de mi cerebro, dentro de mi cráneo, y por lo tanto esto va a llevar a un incremento de la presión intracraniana. Este incremento de la presión intracraniana puede llegar a tener efectos obviamente de masa, y como el edema cerebral, el incremento en esta presión intracraniana no puede ir hacia afuera, no puede extenderse hacia afuera este incremento en la presión intracraniana. Entonces lo que ocurre es que pues el cerebro empieza a inflamarse, pero empieza a inflamarse hacia abajo, ¿ok? Hacia abajo, bueno, generando en algunas ocasiones pues hernias. Bueno, ahorita veremos qué es esto de las hernias, ¿correcto? Entonces este tipo de presión intracraniana que tenemos dentro del cerebro se puede llegar a medir. Tenemos ya mediciones invasivas que se pueden llegar a hacer, y una presión intracraniana, ustedes pueden ver aquí, pues esta es una presión intracraniana normal, pero un incremento en la presión intracraniana generará entonces incremento en esta presión como tal. Al haber un incremento en la presión intracraniana podemos llegar a generar, como les había dicho, ¿no?,
mayor inflamación o edema, que el edema en el cerebro no va hacia arriba, sino que el edema en el cerebro siempre se dirige hacia abajo, y entonces es por eso que llegamos a tener algún tipo de hernia. La mayor hernia, o la hernia más comúnmente conocida, es la hernia uncal, y esta hernia uncal, por estar cerca del tercer par craneal, que estoy dibujando en azul, tercer par craneal, llega a generar muchas veces dilatación pupilar en el lado en donde se esté originando el edema cerebral. Pues es importante que ustedes vayan a ver pupilas en los pacientes con algún evento vascular cerebral, porque si se está dilatando con respecto, por ejemplo, a una pupila normal, entonces esta pupila que ustedes ven de este lado, que voy a poner en rojo, esta pupila entonces es la que está teniendo la dilatación. La dilatación de la pupila significa que el tercer par craneal se está comprimiendo, derivado de una hernia uncal por incremento en la presión intracraneana, y en este caso secundario a un hematoma. ¿Qué hay que hacer para que esto no ocurra? Pues obviamente pues quitar el hematoma. Pero lo más importante de esto es que dentro del puente existen algunos centros muy importantes que he puesto en rojo, unos puntos rojos, que son centros neumotáxicos de respuesta de frecuencia respiratoria, de frecuencia cardíaca, de presión arterial y también de temperatura. Si estos centros llegan a afectar por la compresión de una hernia uncal, pues puede dejar de haber presión arterial, puede dejar de haber frecuencia cardíaca, puede dejar de haber estimulación o gatilleo respiratorio o temperatura, ya sea que tenga temperaturas bajas o muy altas. Es por eso que los pacientes con este tipo de situaciones pueden llegar a tener un evento de paro cardíaco. Y obviamente ese tipo de paro de evento cardíaco con parada cardíaca como tal, pues la reanimación cardiovascular no lo va a resolver. Lo que va a resolver el problema aquí es retirar la compresión de estos centros mediante, por ejemplo, el retiro de un hematoma. Esto ya es un evento quirúrgico. Por cierto, la presión intracraniana incrementada también tiene una tríada muy importante que se llama tríada de Cushing, y se establece con la hipertensión arterial, bradicardia y alteraciones a nivel de la frecuencia respiratoria. Esto que ustedes ven acá es lo que contiene nuestro cerebro, y esto que contiene nuestro cerebro pues es tanto sangre venosa, como líquido cefalorraquídeo, como también masa tisular o cerebro, pero en esta masa puede ser sangre de otro tipo. Hay cierta cantidad de volumen arterial, y también tenemos cierta cantidad de cerebro. Ustedes pueden ver aquí cómo es que en estos compartimentos, aquí en esta parte de aquí, se mantiene normal, y aquí no hay ningún problema. Se mantiene bien, por ejemplo, la masa el volumen arterial, el líquido cefalorraquídeo, el volumen venoso, tanto como también el cerebro. Pero cuando llegamos a tener, por ejemplo, en este caso, y lo voy a poner en azul, un asterisco en azul, un sangrado, entonces el sangrado va a poder incrementar, como por ejemplo un hematoma, y lo que se puede llegar a reducir entonces son volumen venoso, o puede llegar a reducir líquido cefalorraquídeo porque se expulsa del cerebro, pero lo que no puede en un momento dado por ningún motivo modificarse es tanto el volumen arterial, tanto como también pues del cerebro, no se puede modificar. Cuando llegamos a tener mucha más ocupación, por ejemplo en este caso por una hemorragia, entonces pues prácticamente, como ustedes ven aquí, se sale todo el volumen de líquido cefalorraquídeo, tanto como tiene el volumen venoso, y esto genera incremento en la presión intracraniana. Lo normal en la presión intracraniana, este es el valor, entre 8 a 20 milímetros de mercurio. Bien, y lo último que veremos aquí es pues la clasificación de edema cerebral. Hay diferentes tipos de edema cerebral. Hay edemas cerebrales citotóxicos, vasogénicos, de líquido intersticial u osmóticos, ¿correcto? El mecanismo, por ejemplo, del edema citotóxico es la falla metabólica a nivel neurológica, derivado a la alteración en ciertas bombas de sodio, potasio, ATPasa. Esa fue la imagen de ciertas bombas de sodio, potasio, ATPasa, y esto genera entonces el edema citotóxico. Generalmente será por anoxia, será por isquemia, trauma, falla hepática, y el contenido de este edema generalmente llega a ser agua, sodio, y no tiene proteínas. En el caso del edema vasogénico es por la ruptura de la membrana de la barrera hematoencefálica, y cuando la barrera hematoencefálica se llega
alterar, entonces se incrementa la permeabilidad vascular o capilar, permitiendo entonces pues que exista una cantidad de fluido, ya sea un ultrafiltrado de plasma, que se acumula dentro del espacio intracerebral. Puede ser derivado de tumores, isquemia, puede ser también por trauma, infecciones, estar en lugares muy altos, bueno, y esto se llama entonces, va a causar obviamente edema cerebral. En este caso el contenido del edema es un contenido alto en fluido de tipo de proteínas. Y bueno, listo pues. Y en el caso del edema intersticial es un acúmulo solamente de líquido cefalorraquídeo. En este caso se debe más que nada a un hidrocéfalo, a una meningitis o incluso a un pseudotumor cerebri. El pseudotumor cerebri es un tumor que genera una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo. Y el último tipo de edema cerebral es el osmótico, en el cual pues esto es derivado a daños osmóticos, a cambios de osmolaridad muy importantes que pueden llegar a generarse en el manejo de un paciente. Entonces, si la osmolaridad cambia muy bruscamente, es posible que por alteraciones sensorios sobre todo pueden llegar a haber lisis o mielinolisis a nivel del puente, que si hay mielinolisis a nivel del puente, pues es como si se destruyera el puente, y dentro del puente están estos centros importantes, ¿no? El respiratorio, el de la frecuencia cardíaca, la temperatura y la presión arterial. Si esto llega a ocurrir, el paciente pues obviamente llega a fallecer. La principal causa entonces de esta alteraciones osmóticas son alteraciones a nivel de sodio, u otras enfermedades como por ejemplo el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que puede llegar a generar una gran pérdida de agua pura con incremento en sodio sérico, y este incremento en sodio sérico genera pues esos cambios importantes de la osmolaridad. ¿Ok? Bueno, pues entonces hasta aquí la clase. Ya nos hemos llevado otros 22 minutos. Yo espero que la puedan ver. Yo pues los veo en clase para preguntas, un reforzamiento rápido del elemento vascular cerebral, y seguimos con demencia.